Introducción a la filosofía de la praxis, por Antonio Gramsci. 14. Segunda parte. Algunos problemas para el estudio de la filosofía de la praxis. Historicidad de la filosofía de la praxis. Que la filosofía de la praxis se conciba a sí misma históricamente, es decir, como una fase transitoria del pensamiento filosófico, se ve explícitamente, además de verse implícitamente por todo su sistema, por la conocida tesis de que el desarrollo histórico se caracterizará en un momento determinado por el paso del reino de la necesidad al reino de la libertad. Todas las filosofías, los sistemas filosóficos que han existido hasta ahora, han sido manifestaciones de la contradicción íntima que ha desgarrado la sociedad. Pero ningún sistema filosófico tomado en sí mismo ha sido la expresión consciente de estas contradicciones, porque esta expresión solo podía darse por el conjunto de los sistemas en lucha entre sí. Todo filósofo está y no puede dejar de estar convencido de que expresa la unidad del espíritu humano, es decir, la unidad de la historia y de la naturaleza. De hecho, si no hubiese tal convicción, los hombres no operarían, no crearían nueva historia, es decir, las filosofías no se podrían convertir en ideologías, no podrían asumir en la práctica la granítica compacidad fanática de las creencias populares, que adquieren la misma energía que las fuerzas materiales. Hegel constituye en la historia del pensamiento filosófico un caso aparte, porque en su sistema, de un modo u otro, incluso en la forma de novela filosófica, se llega a comprender lo que es la realidad. Es decir, se tiene en un solo sistema y en un solo filósofo la conciencia de las contradicciones que antes solo resultaba del conjunto de los sistemas, del conjunto de los filósofos, en polémica entre sí, en contradicción entre sí. En cierto sentido, la filosofía de la praxis es, por tanto, una reforma y un desarrollo del hegelismo. Es una filosofía liberada, o que intenta liberarse, de todo elemento ideológico unilateral y fanático. Es la plena conciencia de las contradicciones con la que el filósofo, entendido individualmente o como grupo social, no solo comprende las contradicciones, sino que se ve a sí mismo como un elemento de la contradicción y eleva este elemento a principio de conocimiento y por tanto de acción. El hombre en general, cualquiera que sea su presentación, es negado y todos los conceptos dogmáticamente unitarios son diluidos y destruidos como expresión del concepto de hombre en general o de naturaleza humana, inmanente a todo hombre. Pero si hasta la filosofía de la praxis es una expresión de las contradicciones históricas, mejor aún, es su expresión más completa, porque es consciente. Quiere decirse que está ligada a la necesidad y no a la libertad, y que ésta no existe y no puede existir todavía históricamente. Por tanto, si se demuestra que las contradicciones desaparecerán, se demuestra implícitamente que también la filosofía de la praxis desaparecerá, será superada. En el reino de la libertad, el pensamiento, las ideas no podrán nacer ya en el terreno de las contradicciones y de la necesidad de lucha. Actualmente, el filósofo de la praxis solo puede hacer esta afirmación genérica y no puede ir más allá. En realidad, no puede evadirse del terreno actual de las contradicciones. No puede afirmar, o solo puede afirmar genéricamente, un mundo carente de contradicciones sin crear inmediatamente una utopía. Esto no quiere decir que la utopía no pueda tener un valor filosófico, puesto que tiene un valor político y toda política es implícitamente una filosofía, aunque sea inconexa y en esbozo. En este sentido, la religión es la más gigantesca utopía, es decir, la más gigantesca metafísica que ha conocido la historia, porque es el intento más grandioso de conciliar en forma mitológica las contradicciones reales de la vida histórica. Afirma, en verdad, que el hombre tiene la misma naturaleza, que existe el hombre en general porque ha sido creado por Dios, es hijo de Dios y, por consiguiente, hermano de los demás hombres, y que se puede concebir así él mismo reflejándose en Dios,
autoconciencia de la humanidad. Pero al mismo tiempo afirma que todo esto no pertenece a este mundo, sino a otro, utópico. Así fermentan las ideas de igualdad, de fraternidad, de libertad entre los hombres, entre aquellos estratos humanos que no se ven ni iguales ni hermanos de los demás hombres ni libres frente a ellos. Por esto, en todos los movimientos sociales de las multitudes, de uno u otro, bajo formas e ideologías determinadas, se han planteado estas reivindicaciones. En este punto se inserta un elemento propuesto por Illich en el programa de abril de 1967. En el párrafo dedicado a la escuela unitaria y concretamente en la nota explicativa de este párrafo, véase la edición de Ginebra de 1918, se recuerda que el químico y pedagogo Lavoisier, guillotinado bajo el terror, había sostenido precisamente el concepto de la escuela unitaria en relación con los sentimientos populares de la época, que veían en el movimiento democrático de 1789 una realidad en desarrollo y no solo una ideología instrumento de gobierno, sacando de aquella consecuencias igualitarias concretas. En Lavoisier era un elemento utópico, elemento que aparece en todas las corrientes culturales que presuponen la unicidad de la naturaleza del hombre, pero para Illich tenía un significado demostrativo teórico de un principio político. Si la filosofía de la praxis afirma teóricamente que toda verdad considerada eterna y absoluta ha tenido orígenes prácticos y ha representado un valor provisional, historicidad de toda concepción del mundo y de la vida, es muy difícil hacer comprender prácticamente que esta interpretación también es válida para la misma filosofía de la praxis sin hacer vacilar el convencimiento necesario para la acción. Es esta, por otro lado, una dificultad que se presenta en toda filosofía historicista y de ella abusan los polemistas baratos, especialmente los católicos, para contraponer en el mismo individuo el científico al demagogo, el filósofo al hombre de acción, etc., y para deducir que el historicismo lleva necesariamente al escepticismo moral y a la depravación. De esta dificultad nacen muchos dramas de conciencia en los hombres ordinarios y actitudes olímpicas, a la Wolfgang Goethe en los grandes. Por esto, la proposición sobre el paso del reino de la necesidad al de la libertad debe analizarse y elaborarse con mucha finura y delicadeza. Por esto, también la filosofía de la praxis tiende a convertirse en una ideología en sentido peyorativo, es decir, en un sistema dogmático de verdades absolutas y eternas, especialmente cuando, como en el ensayo popular, se confunde con el materialismo vulgar, con la metafísica de la materia que no puede dejar de ser eterna y absoluta. Debe decirse también que el paso de la necesidad a la libertad ocurre en la sociedad de los hombres, no en la naturaleza, aunque podrá tener consecuencias sobre la intuición de la naturaleza, sobre las opiniones científicas, etc. Se puede afirmar, pues, que todo el sistema de la filosofía de la praxis puede llegar a ser caduco en un mundo unificado, y a la vez muchas concepciones idealistas, o por lo menos algunos aspectos de estas, que son utópicas en el reino de la necesidad, pueden llegar a ser verdad después de la transición, etc. No se puede hablar de espíritu cuando la sociedad está dividida en grupos, sin llegar necesariamente a la conclusión de que se trata de espíritu de cuerpo, lo cual se reconoce implícitamente cuando, como hace Gentile, en el volumen sobre el modernismo se dice, siguiendo las huellas de Schopenhauer, que la religión es la filosofía de la multitud y que la filosofía es la religión de los hombres más selectos, es decir, de los grandes intelectuales. Pero se podrá hablar de él cuando se haya producido la unificación, etc. Economía e ideología. La pretensión
presentada como un postulado esencial del materialismo histórico, de presentar y exponer todas las fluctuaciones de la política y de la ideología como una expresión inmediata de la estructura, debe combatirse teóricamente como un infantilismo primitivo y prácticamente con el testimonio auténtico de Marx, autor de obras políticas e históricas concretas. Al respecto, son especialmente importantes el 18 Brumario y los escritos sobre la cuestión oriental y otros, Revolución y Contrarrevolución en Alemania, la Guerra Civil en Francia y otras obras menores. El análisis de estas obras permite fijar mejor la metodología histórica marxista, integrando, iluminando e interpretando las afirmaciones teóricas dispersas en todas las obras. Podrá verse cuántas cautelas reales introduce Marx en sus investigaciones concretas, cautelas que no podían formularse en las obras generales. Entre estas cautelas se podrían citar las siguientes. A. La dificultad de identificar en cada caso estáticamente, como una imagen fotográfica instantánea, la estructura. La política es, de hecho, en cada caso, el reflejo de las tendencias de desarrollo de la estructura, tendencias que no tienen por qué verificarse necesariamente. Solo se puede estudiar y analizar concretamente una fase estructural después de que ésta ha terminado y todo su proceso de desarrollo, no durante el proceso mismo, a no ser como hipótesis y declarando explícitamente que se trata de hipótesis. B. De esto se deduce que un determinado acto político puede haber sido un error de cálculo por parte de los dirigentes de las clases dominantes, error que el desarrollo histórico, a través de las crisis parlamentarias gobernativas de las clases dirigentes, corrige y supera. El materialismo histórico mecanicista no considera la posibilidad de error, sino que cree que todo acto político está determinado por la estructura de modo inmediato, es decir, como reflejo de una modificación real y permanente, en el sentido de adquirida, de la estructura. El principio del error es complejo. Puede tratarse de un impulso individual por cálculo erróneo, o de la manifestación de los intentos de determinados grupos o grupúsculos de asumir la hegemonía en el seno de la agrupación dirigente, intentos que pueden fracasar. C. No se tiene suficientemente en cuenta que muchos actos políticos se deben a necesidades internas de carácter organizativo, es decir, están ligados a la necesidad de dar coherencia a un partido, a un grupo, a una sociedad. Esto se ve claramente, por ejemplo, en la historia de la Iglesia Católica. Si se quiere encontrar en la estructura la explicación inmediata, primaria, de todas las luchas ideológicas en el interior de la Iglesia, estaríamos frescos. Por esta causa se han escrito muchas novelas político-económicas. Es evidente, en cambio, que la mayoría de estas discusiones están ligadas a necesidades sectarias de organización. En la discusión entre Roma y Bizancio sobre la procesión del Espíritu Santo, sería ridículo fundar en la estructura del Oriente europeo la afirmación de que el Espíritu Santo solo procede del Padre, y en la de Occidente la afirmación de que procede del Padre y del Hijo. Ambas iglesias, cuya existencia y cuyo conflicto dependen de la estructura y de toda la historia, han planteado cuestiones que son un principio de distinción y de cohesión interna para cada una de ellas. Pero podía haber ocurrido que las dos afirmasen lo que ha afirmado la contraria. El principio de distinción y de conflicto se habría mantenido lo mismo, y es este problema de la distinción y del conflicto lo que constituye el problema histórico, no la bandera casual de cada una de las dos partes. Nota 2. El asterisco que escribe folletones ideológicos en Problemi del Aborno y que debe ser el célebre Franz Weiss en su divertida letanía, el dumping ruso e il suo significato histórico, se refiere precisamente a estas controversias de los primeros tiempos del cristianismo y afirma que están ligadas a las condiciones materiales inmediatas de la época y que si no conseguimos identificar esta relación inmediata es por la lejanía de los hechos o por nuestra debilidad intelectual.
La posición es cómoda, pero científicamente irrelevante. En realidad, toda fase histórica real deja huellas en las fases sucesivas, que constituyen, en cierto sentido, el mejor documento de aquella. El proceso de desarrollo histórico es una unidad en el tiempo. El presente contiene todo el pasado, y del pasado se realiza en el presente lo que es esencial, sin residuos de un incognoscible que constituiría la verdadera esencia. Lo que se ha perdido, es decir, lo que no se ha transmitido dialécticamente en el proceso histórico, era de por sí irrelevante. Era escoria, casual y contingente, crónica y no histórica, episodio superficial, omitible en última instancia.